Bona tarda, benvingudes a totes i a tots des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui comencem el segundo encuentro de la red de creadores de contenido, donde intentaremos desgranar la situación del streaming, el digital y los creadores de contenido. De cara a quien lo ha organizado con la ayuda de UGT, la Unión General de Trabajadores, junto con la Facultad de Comunicación y UAB Media. Una segunda jornada en la cual intentaremos, lo que he dicho, desgranar tanto el presente como el futuro de esta nueva profesión, los creadores de contenido. ¿Cómo lo haremos? Contaremos con expertos digitales y de comunicación y, por supuesto, escucharemos a los protagonistas, que son los creadores de contenido. A lo largo de la tarde haremos 3 charlas. La primera, a modo de introducción, intentará responder a una pregunta que es relativamente simple, pero tiene sus matices. ¿Qué es un creador de contenido? Para responderla contaré con la indispensable ayuda de los protagonistas. Carles Llorens, profesor de la Facultad de Comunicación y experto en políticas de comunicación. Bienvenido. Gracias, Iker. Aquí estamos. Por mi izquierda, Sergio Gregory, periodista, director de Furor Televisión, una televisión que es online, vinculada a la actualidad. De hecho, está retransmitiendo ahora mismo. Estoy aquí con el ordenador, preparando la emisión, comprobando que todo esté bien. Se define como una televisión comprometida y eres uno de los pioneros en la consulta pública de la CNMC para la enmienda que afecta a los creadores de contenido. Sí, más o menos, sí. Nos inscribimos entonces porque, claro, como tenemos la categoría de televisión, pues queríamos regular lo que era nuestro proyecto, igual que el resto de medios de comunicación convencionales, y nos inscribimos en la CNMC antes de que se pusiera de moda, antes de que ahora nos obligaran a todos los creadores de contenido a hacerlo, ¿no? Trágico error lo que hicimos. Muchas gracias por estar aquí con vosotros. Por mi derecha, Elena Álvarez, portavoz nacional de Avalot, de la UGT. Bienvenida. Gracias. Y a mi izquierda, Carles Tamayo, ¿cómo estás? Què tal? Molt bé. Flipant, amb la infraestructura. Buah, jo també. Nerviós, eh? Sí. Parla en català ara que no... Ah, clar, en español, perdón. No, que te Yo cancelan a la en que Twitter, aprovecho cuelo 4 palabras en catalán. Y a mi derecha, Miriam Jiménez, politóloga, socióloga, tiktoker o ticotoker, como ¿no? nos gusta hablar. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué os parece si empezamos con qué es un creador de... Bueno, realmente creo que todos sabemos qué es un creador de contenido. Más o menos todos hemos seguido o seguimos a varios de ellos, pero ¿realmente conocemos el peso que tiene su trabajo? Tamayo, tú compaginas YouTube y Twitch junto con las horas que dedicas a la investigación. Por interés profesional, ¿cuál es el secreto? Pero ¿qué es un creador de contenido? Yo creo que todo el mundo es creador de contenido. O sea, mis primos de 10 años tienen Instagram. Bueno, 10 no. ¿Cuál es la edad legal? 15 o así, ¿no? Pues bueno, cuando se puede tener Instagram, están subiendo stories y tal y están creando contenido. Así que yo creo, desde mi punto de vista, todo el mundo es creador de contenido. Entonces hay la gente que vive de ello y la gente que lo tiene como hobby. Pero como cuando yo estaba trabajando como hobby en una radio local, yo estaba creando contenido, digamos, radiofónico, era creador de contenido y no vivía de ello. Entonces, para hacer el matiz, ¿cuál era la pregunta que me has hecho? que por interés profesional, ¿cómo compaginas Twitch, YouTube y las horas de investigación que te dedican pues tus proyectos? Bueno, y podcast, y Instagram, y todas las redes, Twitter y tal, porque al final todo es crear contenido. A ver, el problema es que, o sea, no duermo literalmente. O sea, ahora llevaba unos días y estoy muy cansado porque llevaba unos días durmiendo como 4 horas, 5 horas. Es que, a ver, no quiero hacer ver que eso es guay ni que está bien ni tal, pero yo empecé eso con 16 años en una radio local y no dormía tampoco, ¿sabes? No sé, me gustaba y tal, y en mi tiempo libre hacía eso. ¿Te gusta no dormir? No, o sea, bueno, a ver, no me gusta dormir porque considero que es perder el tiempo, pero eso es otro tema. Pero porque soy joven y tal. Pero bueno, yo cuando trabajaba estaba en una radio local o en medios locales sin cobrar, digamos, lo hacía como hobby en mi tiempo libre. Entonces, en el momento que pude empezar a vivir de eso, claro, para mí el 100% del tiempo es tiempo libre. Entonces, pues cuando no tengo nada que hacer, estoy trabajando. Entonces, pues ahora preparando un podcast ahora con él en su plató, que tiene un plató guapo también, ¿eh? Mejor claro, en Madrid. En Madrid no estuve todo el día haciendo cosas, pero bueno, me lo paso bien y me gusta. Es que también, ¿no? Pero ¿cuántas horas? Madre mía, qué impresionable, ¿eh? Madre mía, qué fuerte. Es por el directo. Me está llamando diciendo es que hay eco, ¿no? Ya lo resuelvo. Corta. ¿Cuántas horas le dedicas? A ver, que lo haga yo no significa ni que esté bien ni tal, ¿eh? Yo me levanto más o menos sobre las 8 como tarde y hasta las 11, 12 de la noche. Pero luego
si quiero quedar con mis amigos para comer, quedo para comer, no sé. Es que claro, estando aquí con la UGT me sabe mal de que estoy, que estoy explotado. Yo estoy pensando la respuesta. Sí, yo sé que no está bien, pero es que me gusta y no. Eres tu propio jefe, entonces. Claro, no, porque ser mi propio jefe, o sea, la frase de ser tu propio jefe es ser tu propio esclavo. O sea, mi problema, yo a veces pienso, hostia, me gustaría tener un trabajo que a las 5 termino de trabajar y no pienso más en las cosas. Porque a veces me pasa eso de que voy con mis amigos, estoy pasándomelo bien y pienso, me cago en que tengo que terminar un podcast para mañana, me cago en que tengo que hacer la promo de no sé qué. El o tema es que, reportaje perdón, tal. que te corte, pero el tema es que esto es un problema que hacen servir muchos empresarios y es que como te gusta tu trabajo, sobre todo porque ahora hay una generación de gente que está súper formada y es como te gusta tu trabajo, tienes que trabajar 24/7. Sí, lo usan para y no es así, eso. o sea, yo que sé, a mí también me gusta mi trabajo y no tengo que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, yo lo sé, pero Entonces, claro, mi pero- idea es cambiarlo, mi idea es a lo largo plazo intentar Claro, eso. el problema es que a ti trabajando 8 horas diarias como mucho te debería de dar 38, ahora ya estamos pidiendo 32 semanales, te debería de dar para vivir, comer y hacer todo lo que tienes que hacer. Este es el problema. Y Claro. no deberías yo trabajar. a ver, a nivel económico yo no me voy a quejar que eso. Bueno, a ti y a cualquier persona. Digo, sí. Digo, No, yo no Andorra se va, a pagar los impuestos. Tributando aquí en España, muy bien. No, pero yo digo, o sea, que yo sé, o sea, lo normal sería eso, terminar a las 5 de la tarde, tener vida social y tal, pero claro, yo antes cuando trabajaba y estaba explotado y tal, si quieres hablamos luego de los medios tradicionales, pero estaba explotado, me trataban fatal, llegaba a casa a las 5 de la tarde y me ponía a hacer lo que era mi hobby hasta las 12 de la noche. Claro, entonces técnicamente también estaba trabajando, pero no creando contenido de gratis, digamos. Ahora, claro, como es mi forma de vivir, lo hago porque es que no sé, yo a veces hablando con un periodista me decía, ¿tú qué harás este verano? En tus vacaciones de verano. Y yo fue como, hostia, pues hacer lo mismo que hago, porque es lo que hacía antes en los veranos. En los veranos de los 14 años yo hacía eso, de ir a la radio local, de gratis. Y ahora, no sé. Pero bueno, entiendo que no está bien trabajar. No, en yo todo desde el la día. militancia, cuando Sí. yo era militante hace ya también muchos años de base, también me pasaba esto, ¿eh? O sea, yo empecé la universidad, yo estudiaba, después hacía todo este trabajo de militancia en diferentes movimientos sociales, sindicatos y demás, pero claro, llega un momento cuando te dedicas a ello que tienes que tener partes, más que nada por todos los problemas que está habiendo ahora también de salud mental y demás, ¿sí? O sea, creo que es importante que llegue un momento en el que sepamos parar. Sí, yo soy consciente de que me puede patar la cabeza. O sea, Claro. de hecho estoy intentando controlarme por eso, ¿eh? Porque digo, yo no, o sea, la gente a veces me pregunta de ¿por qué no sube ese reportaje tal? Porque Y yo me digo, no me da la vida. claro. Sí, tengo fecha de caducidad. Claro. ¿Sabes? Es que como mi contenido tiene fecha de caducidad. En 5 años yo creo que me voy a calmar y voy a hacer un podcast normal y con eso ya. ¿El psicólogo entra en el seguro? Claro. No, me sabe mal estar blanqueando ahora la explotación laboral, ¿eh? Pero claro, me ha preguntado a mí que no está bien, pero bueno, es lo que hago. ¿Y tú, Mireia, cómo gestionas el tiempo en tu cuenta de TikTok? Pues regular, porque la tengo que gestionar con la superproductividad de este sistema capitalista en el que vivimos. Me siento muy identificada con lo que dice Tamayo, pero me gustaría que no fuera así. O sea, yo aproximadamente le dedico casi media jornada laboral a la creación de contenido. Es un trabajo que no se ve, pero que tengo que compaginar a más pues, con el máster, con terminar la carrera, con trabajar en una beca, con dar clases a niños, con intentar sobrevivir en este sistema e intentar tener la nevera llena en algún momento. Me estoy sintiendo muy identificado. Es decir, la vida del universitario haciendo 1000 cosas y trabajando al mismo tiempo, ostras. Y a la vez, pues... ¿Y el hobby que pretendes que sea tu trabajo? Bueno, o sea, para mí realmente no es un hobby. O sea, la broma de TikTok empezó como todo el mundo en la pandemia de broma. Sí. Pero dejó de ser una broma cuando empecé a hablar de política, de sociología y vi que tenía un impacto grande y que influía en lo que yo decía. Ahí ya no siento que es un hobby, siento que tengo una responsabilidad y siento que tenemos una responsabilidad en cuanto a que no solo influenciamos, sino que informamos. Tú has preguntado antes qué somos los creadores de contenido. Yo creo que en cierto sentido atajos cognitivos, ¿sabes? Cogemos una información, la simplificamos y la adaptamos a un lenguaje de nuestra comunidad que hemos creado. Entonces, en ese sentido, tenemos que informar de una manera objetiva, en tanto en cuanto son también posiciones políticas y valores subjetivos. Entonces, para mí ha dejado de ser un hobby. Para mí ha pasado a darme cuenta de que empieza a entrar dinero de alguna manera, empiezo a tener una responsabilidad social y política y tengo que tener mucho cuidado y estar muy informada en lo que digo. Entonces también hay un trabajo detrás de preparación, de conocimiento, de estudio, etcétera. Y Sergio, Furor Televisión, ¿cómo se gestiona? Porque al final... Pues así. Así. De hecho, es una gran muestra. ¿Cómo se gestiona? Porque realmente sois una televisión online y, bueno, supongo que funcionaréis como un medio tradicional, pero con
adaptado a los nuevos tiempos, digámoslo así. Sí, es verdad que tenemos diferencias en el sentido de que de alguna forma tengo la sensación de que las plataformas digitales, las redes sociales y los nuevos tiempos nos están llevando casi a una atomización individual, ¿no? En la que cada uno construimos nuestra propia marca personal, construimos nuestra propia identidad en las redes sociales y somos un sujeto más de mercado, ¿no? Y en Furor TV hemos querido romper eso, hemos querido construir un proyecto que fuera eminentemente colectivo, ¿no? Que fuéramos un grupo de unas 10 personas en las que, pues, de forma casi militante, ¿no? Nos hemos organizado, es verdad que con un tipo, bueno, pues de organización empresarial en este momento, porque era lo más fácil para poder pasar los distintos trámites burocráticos, y al final pues hemos montado una televisión online, un proyecto de comunicación social en el que hacemos periodismo, hacemos entrevistas, tertulias, organizamos debates, organizamos, bueno, pues documentales, ¿no? Que hemos sacado adelante también, y funciona pues colectivamente. Es verdad que yo soy, digamos, el director, ¿no? Dentro del proyecto, pero pues todos los integrantes, sí, el que tiene que estar ahora con el ordenador controlando que el directo se esté viendo bien desde el Twitch, ¿no? Y sí, pues funciona un poco. Es verdad que hay ciertas jerarquías internas, ¿no? Para que funcione pues correctamente el proyecto, pero intentamos que siempre sea muy colectivo, ¿no? Que las decisiones que vayamos tomando para elegir el rumbo a seguir en el proyecto, pues las decidamos en conjunto. Y un creador de contenido, ¿cómo protege su propia producción, su propio derecho de autor? Pues mira, te voy a contar porque nosotros hemos tenido bastante relación con los medios tradicionales, ¿no? Hubo un caso concreto en el que los principales medios de comunicación de este país robaron una entrevista que yo había hecho cuando tenía 15 años a un rapero, además un rapero catalán, a Pablo Hasél en su momento, y lo emitieron en los principales medios de comunicación, siendo además una entrevista que llevaba varios años sin estar accesible en la red. Es decir, de alguna forma les llegó a los principales medios de comunicación esta entrevista que difundieron sin nuestros derechos pertinentes y nosotros protestamos, porque además a continuación de esa entrevista yo hice una al que fuera vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias. En el formato que hacía entonces dejaba el entrevistado una pregunta para el siguiente entrevistado, ¿no? Entonces entrelazaban la pregunta de Pablo Hasél con la pregunta de Pablo Iglesias para manipular las palabras del que por entonces era vicepresidente del gobierno. O sea, no solo nos robaron los derechos de emisión de nuestra entrevista, sino que además lo manipularon para, bueno, una intencionalidad política. Y nosotros, si hubiéramos sido a lo mejor pues un individuo, es decir, yo solo a lo mejor haciendo entrevistas y protestando, pues no nos habrían hecho mucho caso y los medios pues habrían seguido actuando de esta forma. Y protestamos. Protestamos hasta el punto de que tuvieron que rectificar las piezas informativas en muchos de los medios de comunicación y, por supuesto, abonar el pago de los derechos de autor de estas entrevistas, ¿no? Y gracias a eso pues conseguimos financiar gran parte de los medios que ahora seguimos teniendo en Furor Televisión, ¿no? El plato de televisión actual al final lo no pagaron salió los bien. principales medios. Tanto es así que encima ahora estoy de contertulio en algunos de ellos, ¿no? O sea que salió bien. En tu caso, Tamayo, tú también tuviste la mala experiencia de encontrarte en esta situación. Una situación que acabó con un ostras. A ver, yo es que he tenido problemas con medios de comunicación desde que empecé sin saber que tenía problemas, ¿eh? Por ejemplo, o sea, lo más parecido igual a lo que te pasó a ti, yo estuve trabajando varios tiempo en el Teatro Lliure, que a mí fue una experiencia para mí fantástica. Y como que tenía tiempo libre, yo voy grabando todo el día imágenes, ¿vale? O sea, grababa imágenes, en aquel entonces el director era Lluís Pascual y tenía saco de imágenes de Lluís Pascual y una productora para Televisión Española le quería hacer un documental. Entonces enteraron que yo tenía horas y horas de imágenes del espectáculo de In Memoriam, Medea, etcétera. Entonces me dijeron, nos dejas esas imágenes, te vamos a pagar. Y claro, yo con igual 21 años fue como, bien, voy a cobrar por hacer algo audiovisual, ¿sabes? Y les dije, claro, pero me vais a pagar, ¿no? Sí. Yo, vale, pagadme lo que esté estipulado, ¿vale? Yo ahí de majo. Os lo mando todo, decidís lo que queráis y me lo pagáis. Claro, yo aquí tonto también yo, pero bueno, yo pensaba de gente maja, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, pasaron los meses y de repente me escribe un amigo en plan, tío, he visto tus imágenes que han salido ahora en Televisión Española, no sé qué, y yo, no puede ser. No. O sea, no solo no me habían dicho nada, sino que las habían emitido sin mi permiso ni nada. Claro, yo aquí podría haber hecho como vosotros, y lo que hice fue escribir un correo muy cabreado de, tío, me habías dicho que me pagaríais, ¿sabes? Y eso no ha pasado, y además ni me habéis avisado. Y me dijeron ellos, bueno, pensábamos que era gratis, no sé qué. Y yo, no. No, a ver. Me habíais dicho, o sea, yo, sinceramente, me las pedís de gratis y seguramente os las hubiera dado. Porque, yo qué sé, o sea, me hacía ilusión. Tampoco pensaba yo ganar un duro de eso. Claro, pero eso tampoco lo tienes. Claro, eso no está bien, no está bien. Sí, yo lo sé, pero bueno, ganan ¿en qué millones momento? los medios de comunicación. Ostras, sí, tanto. Hay que exigir que como mínimo paguen. Sí, ahora yo voy aprendiendo. Lo hablamos en su día. Sí, una de las primeras conversaciones que tuve con él fue por eso. Y fue antes de equipo de investigación. De hecho, me dijeron, cuidado. Y yo no hice caso. Bueno, nada, entonces yo me escribí un correo de, mira, que habíamos quedado que algo teníais que pagar, algo me tenéis que pagar. Y claro, emitieron como, no sé si 25 o 30 minutos de mis imágenes, que ahora sé lo que se paga por eso,
Y es una barbaridad y me dijeron, mira, pues hacemos un esfuerzo, 200 euros. Y yo, toma, 200 euros para hacer algo. Se ríen de mí. Se rieron de mí a mi cara. Y ahora, 2 años después, di cuenta que se habían reído de mí. ¿Y el precio real cuál es? Pues a mí me dijeron que 3.000 euros al minuto. A mí me dijeron eso. Bueno, eso depende. No está estipulado. El tema de las negociaciones es verdad Me que quedo como un tonto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! es mucho dinero, pero es verdad que eso lo tienes que negociar. O sea, es decir, Claro. las negociaciones con las televisiones para que te paguen lo que corresponde a los derechos, no hay una tabla de Excel en la que digas, bueno, a ver cuánto pagan por esto, ¿no? Sino que lo tienes que negociar y en función del precio que tú también te pongas, ¿no? El precio que tú pongas a tu trabajo y al reconocimiento que tú creas que merezca ese trabajo. Es verdad que también tienes que poner pies en tierra y saber cuánto vale lo que estás haciendo, pues cuánto no vale en función de un poco lo que estés ofreciendo a las televisiones. Pero nadie te lo enseña eso. Claro, Esta esa es la problema, cosa. ¿Cómo lo aprendes? Porque Pero, yo en la claro, carrera... pues, Yo ahora... La Aquí aprendes es tú donde solo. entra en juego La UGT. La UGT, exacto. Porque es súper importante lo que están diciendo. Por una parte, que Furor TV consiguió que le pagaran porque eran un colectivo y tenían más fuerza, cosa que al final los trabajadores es lo que hacemos, ¿no? Nos unimos entre todos y tenemos más fuerza para poder exigir nuestros derechos. Y él no pudo hacerlo porque era uno solo y no sabía, a lo mejor... no hacer- sabía a quién preguntar. Y Porque a yo quién ahora... preguntar, claro, yo ahora claro. estoy preparando con otro proyecto parecido y voy preguntando a todo el mundo, pues a ellos, a periodistas y tal. Conozco gente que le puedo preguntar y me puede asesorar. Antes era quien pregunto. Pues entonces- está guay tener un sitio donde Claro. recorrer. Te preguntaré. Lo importante de esta red es que, porque al final un sindicato somos las trabajadoras de un determinado sector o trabajadores que nos unimos para defender nuestros derechos, pasarnos información, saber lo que, pues si en un centro de trabajo está pasando esto, que está pasando en otro centro de trabajo que está en no sé dónde, ¿no? Entonces, al final lo importante es tener esta red, que no deja de ser el sindicato, y pues hablar y tener más poder también de negociación con las teles, que no te pase pues esto, que te pagan una cosa que está muy desproporcionada a lo que pagan normalmente porque sabes que más o menos está entre tanto y tanto. Bueno, pues y luego entre todos también te hace fuerza. ¿Por qué? Porque si todos los que estamos aquí formamos parte de una red de contenido, yo, si a mí me viene una tele, ¿no? Me dice, bueno, yo no soy creadora de contenido, pero me dice, no, es que te pago 100 porque, yo qué sé, estás empezando y no sé qué. Vale, pero si ellos dicen, no, es que como le pagues 100 a esta, el resto vamos a pasar de tu cara, porque lo mínimo que tenemos estipulado son 300. Entonces eso hace fuerza y ayuda a que todos los demás también poco a poco puedan ir mejorando sus condiciones. Porque pagar las teles pueden, ¿eh? Eso lo he visto. La pasta ahí, ahora la quieren para ellos, para sus cosas. Claro, pero ¿el asociacionismo de los creadores de contenido existe? ¿Hay? Bueno, es lo que estamos creando ahora mismo, está empezando. Sí, yo hace años hablaba de que era un sector emergente, yo creo que ahora ya ha pasado de sector emergente y sobre todo con la pandemia ya nos ha sobrepasado en la emergencia, o sea, ya es un sector como tal, pero está muy desregulado o no está regulado. Ahora se está empezando a regular con la ley audiovisual, que bueno, que aquí también hay mucho que decir, ¿no? Porque no sé si favorece igual a todo el mundo, que yo seguro que saben más de eso también. Pero hay que regularlo tanto a nivel legislativo como a nivel de derechos laborales. Yo creo que eso es súper importante y empezar, bueno, pues eso, a tener contacto, porque además, o sea, no hay un centro de trabajo específico. Por tanto, hay que tener los contactos de toda la gente que se dedica a lo mismo, pues toda la gente que trabaja para YouTube, o mucha gente que esté en contacto, los que trabajan para Instagram, que estén en contacto, los que están en Twitch, porque no hay un centro de trabajo como tal, cada uno está pues en su casa, en su estudio, entonces por eso es súper importante esta conexión y conocerse, porque eso es lo que te da la fuerza. Pero, por ejemplo, eso, he tenido un problema con una televisión, o mira, hay tal marca que me paga tanto por hacer eso está bien, ¿sabes? Y tenía un sitio en el que recurrir, yo creo que está guay. Porque yo era algo que no sabía, venía una marca, te pago eso. De Y hecho, luego me di cuenta también que pagaba más y me cago en, es que claro, aquí se aprende a hostias y todo el mundo, sí, todos hemos aprendido así. Y pues eso no está contractualmente bien. hasta te dicen que contractualmente no puedes decir cuánto te pagan o cuánto te dejan de pagar muchas veces. Los de estos al de la estipular. productora ni contrato ni mierda, ¿eh? Un ingreso de 200 Sí, euros. sí, así que, directamente un bizum, sí, ¿no? un bizum de... Ostras, Se me dieron en mi cara. pero eso no suena a blanqueo. No, a estafar, a A ver, es verdad que los medios de comunicación, pues algunos funcionan de forma regular, ¿no? Yo en ese sentido no he tenido problemas. Siempre que nos han abonado algún pago de derechos ha sido pues con la factura estipulada, con un contrato, por supuesto. Pero en los contratos te la intentan liar también. Quiero decir, no sé, hace poco, por ejemplo, con una venta de derechos, no voy a decir cuál, de pronto te encuentras que vendes los derechos de una entrevista No vamos a y tú decir cuál. estipulas una cantidad económica acordada y dices, esto es masiva. Es Sí. decir, nosotros vamos a cobrar tanto neto. Y en el contrato, cuando figura, te das cuenta y pone brutos. Uy. La cantidad que habías acordado. Entonces, si no eres muy listo y no eres muy avispado y te encuentras con eso, bueno, no avispado listo, simplemente tienes prisa porque te están exigiendo desde la productora que lo firmes rápidamente y que lo mandes, te encuentras de que te la han liado y de que al final pues te van a pagar mucho menos de lo que te deberían pagar, ¿no? Por el acuerdo que has hecho.
¿Y tú, Miriam, te has encontrado con esta situación alguna vez? Sí, pero de otra manera, porque a mí, por ejemplo, los grandes medios o las empresas con las que hago colaboraciones me consideran microinfluencers. Yo creo que hay diferentes maneras de actuar con una persona que tiene un impacto de 100.000 personas, que en algunos casos lo he tenido, que con una persona que tiene a lo mejor una comunidad más pequeña, ¿no? Y muchas empresas se agarran a esas pequeñas comunidades para poder llegar a todos esos focos que hay dentro de las redes sociales, y el problema que yo a veces he visto con el contenido es que otros creadores te lo roben. ¿Vale? Y esto es un problema porque yo a veces de repente pues genero un vídeo hablando de por qué, por ejemplo, teóricamente el feminismo ha estado ligado al veganismo desde el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y hago una investigación y estudio por qué las sufragistas ya hablaban de vegetarianismo y del patriarcado y de la violencia, y etcétera. Hago un vídeo hablando de ello, resumiendo el contenido, hago un trabajo y de repente lo publico en TikTok, me lo encuentro en Instagram en otra plataforma, cuando yo no lo he subido a mi cuenta de Instagram, sin pedirme permiso, sin absolutamente nada, dejando mi cuenta al final, @verdequetequieroverde, y todavía parece que tengo que dar las gracias porque difundan mi contenido cuando estás difundiendo mi imagen, mi contenido sin avisarme, sin preguntarme, y esto me da mucha pena. Y veo que ha pasado que pasa con más cuentas, que hay con cuentas que su modus operandi es coger el contenido de otras cuentas y sin pedir permiso resubirlas para así tener mayor impacto y que su cuenta tenga un impacto increíble. También lo he visto nivel pues las estafas que se crean en Instagram, ¿sí? Que cogen tu imagen y te duplican una cuenta. A mí me pasó hace poco que me duplicaron mi cuenta de Instagram relacionado con una estafa, y empezaron a seguir a todos mis seguidores, y mis seguidores por un momento pensaron que era yo, que yo, como había hecho una colaboración, pues la resolución del sorteo la iba a decir en otra cuenta, o eso ponía la cuenta, pero era una estafa. Entonces con mi imagen había una estafa. ¿Y cómo te proteges? Es decir, son cuentas anónimas, ¿no? Sí, claro, yo no sé quién hay detrás de esa estafa. De las otras cuentas puedo saber, puedo hilar quién puede haber. Yo creo que estoy contigo, Elena, creo que necesitamos organizarnos, necesitamos información, necesitamos negociar con las plataformas para que podamos tener herramientas para poder hablar de manera directa con las plataformas y decirle, tengo este problema concreto. Entonces, esto tiene que empezar a crearse ya. Porque hay un problema con los derechos de imagen, ¿no? Con los derechos de imagen, con los derechos de autor, que la propiedad intelectual está regulada, pero hay que pasarla al mundo hiperreal, a las redes sociales. Estamos en ello. ¿Y cómo funciona? Porque cada plataforma tiene su manera de funcionar. ¿Cómo se negocia a nivel... cómo se extrapola, digamos, a todas las redes sociales, y cómo se trabaja con cada una de ellas para que tengan en mente esa extrapolación? Es cierto pues que cada creador de contenido, cada creadora de contenido venimos de una plataforma diferente o actuamos en varias plataformas y cada una tienen como pues cuestiones concretas que relacionadas con cada plataforma, pero yo creo que hay unos mínimos comunes para todas las creadoras de contenido, que por ejemplo los derechos de autor. ¿No? Que podamos tener una herramienta, que podamos tener una comunicación directa con las plataformas, que se nos reconozca el valor que hacemos, que se nos reconozca el valor que estamos generando para las plataformas, ¿no? Al final el valor de las plataformas es que un montón de gente esté dentro de tu plataforma, que su tiempo lo invierta dentro de esa plataforma, pueda ver los anuncios, etcétera. ¿Cómo se queda esa gente dentro de las plataformas? Viéndonos a nosotros y a nosotras. Entonces, creamos un valor directo, generamos un trabajo directo de tiempo, horas, preparación, estudio, grabación, guión, pruebas, o sea, grabamos varias veces, luego editamos, o sea, hay un trabajo que necesitamos que también se reconozca. ¿Cómo de responsables son las plataformas con los creadores de contenido que las utilizan? Bueno, pues depende de la plataforma. Depende de la plataforma. Actualmente es difícil porque la comunicación no es fluida. No está siendo fluida con las que nos gustaría. Estamos en ello, nos encantaría que hubiera una... Al final nos tenemos que leer los términos de servicio, que ya sabéis que son páginas y páginas y páginas, para saber exactamente a qué te enfrentas si publicas un contenido ilícito o plagiado, etcétera, etcétera. O sea que al final cada plataforma hay que leerse el término de servicio y saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero eso, como sabemos, no lo hace nadie.
Y cuando tienes el problema y te leas esos términos de servicio, ves que la plataforma se protege muchísimo y a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Claro, pero por ejemplo, respecto a eso, hemos tenido varios casos en diferentes plataformas que te eliminan el contenido, ¿no? Porque a lo mejor has infringido alguna norma de la comunidad. Totalmente de acuerdo, pero muchas veces eso lo ha hecho un algoritmo y es un error. Y a veces tenemos problemas para recuperar ese contenido, o a veces no. Por ejemplo, a mí en TikTok me eliminaron un vídeo por desnudo infantil. Vaya. Desnudo infantil. Iba con un top. Lo primero, no hay desnudo. Y lo segundo, ¿infantil de qué? En plan, ¿dónde están los infantes? Entonces, yo quiero tener una comunicación directa gracias a que la herramienta de TikTok sí que nos permite tener esa comunicación y escribir directamente a la plataforma y que eso se pueda revisar. Pero en otras plataformas no contamos con esas herramientas y nos gustaría tenerlas para que nuestro trabajo no haya caído en balde. Sí. El problema es ese, prácticamente el poder que tienen las plataformas sobre terceros que actúan como creadores de contenidos, ¿no? Como ahora los estados, precisamente con las nuevas directivas comunitarias, están apretando para que estas plataformas sean responsables de los contenidos, muchas veces se fían de inteligencia artificial y de moderadores también humanos, pero que no llegan a todo, y entonces pecan de excesiva prudencia, porque es más fácil eliminar contenidos potencialmente peligrosos que no, bueno, dejamos pasar y si hay una denuncia entonces sí que les cae el pelo. O sea, hay sanciones económicas importantes, ¿no? Sí, de hecho, creo que a las que hablamos de política en TikTok nos ha pasado bastante que nos tiren un vídeo por delito de odio. Porque en el vídeo estamos cogiendo un discurso de odio y desmontándolo. Y claro, te lo tiran por delito de odio. Entonces, pues tienes que escribir a la plataforma y explicarle, mira, es que no soy yo quien está promoviendo esas ideas, es que precisamente yo lo que estoy viniendo aquí a hacer es denunciarlas. Gracias, TikTok te devuelve el vídeo. Ahora estaría bien pues pasar a otros reconocimientos y que esa herramienta se pudiera ampliar a otras plataformas. A mí me parece genial, que puedan tener un control respecto a ciertas cosas. Ojalá lo fuera con todo, ¿no? Ojalá fuera tan fácil de eliminar las armas o cualquier contenido así bélico como lo son los pezones. Claro. Por ejemplo, ¿no? Es que esto es lo que yo quería también decir, porque al final te censuran un poco lo que quiere quién, el señor dueño de la plataforma que tiene su ideología propia y que, porque en Instagram todo lo que es feminista, pezones más femeninos, o sea, no se puede. Ya. Quiero decir, es como, hola. Entonces, bueno, igual, ¿quién tiene que poner esos límites de que sí se puede poner en la plataforma y que no se puede poner en la plataforma? ¿Una empresa privada con su propia ideología? ¿O ha de hacerse a través de redes de creadores de contenido, a través de una ley, a través de la legislación política, que en principio es mucho más democrático y mucho más justo que lo decida el señor que sea? Claro, estaría bien que se diera el debate social, Claro. que se nos incluyera a las protagonistas de este debate, que estamos en redes sociales creando contenido, que se incluyera a la población y que después de una opinión pública se trasladara legislativamente y que se viera recogido los intereses tanto de plataformas como de creadores como de la sociedad en general, que son consumidores de ese consumo y que, me gustaría decirlo, a día de hoy somos agentes de socialización de muchos menores. Y esto es una cosa muy importante de la que tenemos responsabilidad y que tiene que ser regulada. Sí, totalmente. ¿Sois responsables de vuestro contenido como podría serlo un medio de comunicación? Es decir, ¿podríais ser un medio de comunicación como tal? Hombre, Furor TV es un medio de comunicación. Hombre, hay casos y casos, ¿no? Yo creo que en nuestro caso sí. O sea, en nuestro caso, de hecho, ya te digo, con el asunto de la CNMC, nos inscribimos nosotros voluntariamente en la CNMC en un inicio. Se ríe Carles, porque, claro, porque nos consideramos una televisión y dijimos, pues vamos a competir como una televisión al uso. Luego nos dimos cuenta de que lo que nos exigían era absolutamente inviable para una televisión chiquitita como la nuestra, ¿no? O sea, no puedes comparar una pequeña televisión online, una pequeña productora con una gran televisión convencional, ¿no? Y de hecho pues nos salimos de la CNMC por eso mismo, ¿no? Pero sí, yo creo que
que depende de la particularidad del proyecto. Es decir, ¿tiene una responsabilidad un creador de contenido para con su audiencia? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad que tenemos que reconocer. Ahora bien, tampoco creo que un creador de contenido tenga que estar sujeto a su responsabilidad de la misma forma que un medio de comunicación. Yo asumo, como medio de comunicación, como Furor TV, asumimos nuestra parte y decimos, sí, somos un medio de comunicación, no podemos actuar de la misma forma a lo mejor que un creador de contenido, que no tendría que tener, digamos, tanta protección sobre lo que dice o lo que no dice. Tienes una responsabilidad que también te la tienes que poner tú mismo. Yo no creo que tampoco haya que poner ciertas barreras de lo que puedes hacer o lo que no. Cada uno tiene su código ético y lo que considera que es de sentido común, pero hombre, tampoco me parece que se pueda responsabilizar a los creadores de contenido de cualquier cosa que puedan sacar adelante o comentar, ¿no? Es un debate curioso. Sí, aquí hay que distinguir la libertad de expresión individual de cada uno, que esta está garantizada por la Constitución, tiene límites, el honor a la propia imagen, los límites de los menores, no puedes incitar al odio, a la violencia, hay unos límites, la libertad de expresión y de opinión no es absoluta. Y luego están los medios de comunicación, ¿no? Y ahí está la nueva propuesta de ley. Ahí hay un tema que hay que ver hasta qué punto los creadores de contenido que ganan dinero de manera recurrente durante un año se pueden considerar medios de comunicación si además cumplen una serie de criterios, que son 7. La CNMC ha considerado que va a legislar sobre los creadores de contenidos que tengan una serie de ingresos recurrentes durante un año, que lleguen a un determinado número de seguidores y del número de reproducciones durante un año, que tengan responsabilidad editorial, es decir, que controlen efectivamente la emisión y la creación de esos contenidos, que los mensajes sean para entretener, informar y educar, es decir, que mensajes, por decirlo así, pues que son de una empresa pequeña, del circuito interno, para enseñar cómo se hace, pues no entrarían en ese debate, ¿no? Y otros criterios más sencillos, ¿no? Que utilicen las redes electrónicas y tal, pero al final están intentando establecer estos criterios que se han de cumplir todos, para que esos medios o esos creadores de contenido pues tengan una legislación, por decirlo así, que se controle un poco más por su influencia social, pues eso, que eviten, pues que traten bien al menor, que no haya contenidos que inciten a la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, si el Estado hace ese trabajo de control, también tendría que hacer ese trabajo de control y ayudar a los streamers para que el derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, pues se respete de verdad y que sea eficaz, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupa de esto es que la responsabilidad sea sobre los creadores de contenido y no sobre las plataformas, ¿no? Que me parece que en este caso serían las que deberían tener, bueno, pues un control por parte de las instituciones, no tanto los creadores de contenido, ¿no? Yo creo que esto es clave en el debate que hay que crear y me parece que la CNMC o el debate que se está abriendo desde las instituciones va hacia los creadores de contenido y debería ir hacia las plataformas digitales, hacia las grandes empresas y no hacia los usuarios que al final crean contenido y trabajan en estas plataformas. Pero una cosa, lo de la CNMC que decías, ¿se está hablando o ya está cerrado? ¿Esas son las condiciones? No, acaban de hacer una consulta pública, vale. Y entonces, pero por lo que parece es la intención de la CNMC, porque es el organismo encargado de controlar toda la creación de servicios audiovisuales. Entonces él quiere establecer, o sea, en la nueva propuesta de ley se establece que hay toda una serie de normas para los prestadores de servicios audiovisuales en general. Luego están los prestadores de servicios audiovisuales televisivos y hablan de los prestadores de servicios audiovisuales con plataformas de vídeo, de intercambio de vídeos, ¿no? Que serían YouTube. O sea, nosotros como creadores escribimos de ello, sí. ¿Qué puede implicar? Para saber, ¿eh? Para no saber. Sí. Que vas a tener que registrar. Sí, pero yo a burocracia... Sí, básicamente... ¿Ves cómo es necesario preguntar? Básicamente, estos que cumplan estos criterios, que no sabemos ni el número de reproducciones, ni el dinero cuál es el límite de dinero que tienes que ganar cada año, ni qué tipo de... no sabemos todavía qué es lo que propone la CNMC. Precisamente ha hecho esa consulta pública para que la gente le diga un poco los límites y si le parece bien esos 7 criterios, pero básicamente te tendrás que inscribir en un registro, que básicamente significa, son 3 cosas, creo que es tu nombre, una dirección donde enviarte notificaciones y algo más, pero no recuerdo la tercera cosa, pero sencillas, ¿vale? Sí. Pero te tendrán ya registrado y luego tendrás que
cumplir una serie de normas, sobre todo lo que he comentado, ¿no? Sobre todo, yo lo que veo es el tema de la publicidad encubierta. Lo que quieren evitar es que un influencer, streamer, anuncie algo y no diga que eso es pues publicidad. Y luego el tema de los menores, es decir, que quieren que contenidos, que eso se da menos, porque ya las propias plataformas, ya en el momento que hay pornografía o hay violencia extrema, pues lo cierran, ¿no? Pero que la protección de menores, que hayan señales acústicas, que haya lo de la clasificación un poco que existe en las televisiones, se traslade también al mundo de los La clasificación horaria. Sí. No, el horario no entra, porque eso solo entra en la televisión lineal, la tradicional, por decirlo así. Pero podrás... hay un tema curioso que es el tema del alcohol, ¿no? Vale. En las plataformas de intercambio de vídeo, YouTube, es que ahí es muy curioso porque se habla mucho en la nueva ley de las plataformas de intercambio de vídeo como YouTube y Vimeo, pero no se habla de los terceros, que sois vosotros, que creáis contenido. Se pasa toda la carga de control de lo que se emite a esas plataformas de intercambio de vídeos. Pero no está claro vuestro papel. En la ley no queda muy claro, porque en detalles jurídicos, en la exposición de motivos sí que se habla de vosotros, de aquellos que utilizan las plataformas de terceros de intercambio de vídeos para emitir su propio contenido, caen también dentro de la aplicación de la ley. Pero espera, eso entiendo que es que yo tengo muchas dudas, pero Sí, estamos veo igual. que estás- Sí. Eso aplica solo a España. Entiendo. Sí. Claro, pero la gente que crea contenido desde fuera, dentro de España y de dentro para afuera, porque conozco muchos creadores que de hecho a España la consume muy poca gente y Latinoamérica lo petan, por ejemplo. Sí. Eso es lo que no acabo de entender tampoco. Sí, o sea, sí, poner también. fronteras así tan pequeñas Pero cuando son lo van a hacer, plataformas. lo van a hacer, porque pueden. Sobre todo si No, son... pero pregunta cómo se puede hacer. Bueno, eso es otra cuestión, pero básicamente lo que van a hacer es precisamente utilizar Instagram, Google, YouTube para decirles, vosotros controláis que estos creadores cumplan con la ley española. Pero alguien de México que es muy consumido en España o muy poco consumido, No. se tendrá que registrar también a CNM. En la CNMC, en principio sí. Si actúa, si... O sea, todo el mundo Pese a se que no acabará- está en el Yo mismo- consumo mucho contenido de Estados Unidos, o sea, lo veo raro, Así Sí, a priori, sí, pero sí, ya sí. digo que no tengo muy poca Sí, información. sí, sí. Pero una persona de Estados Unidos que yo consumo, por ejemplo, Sí. mucho también, se va a tener que registrar, si no lo van a cerrar o algo, si no lo entiendo. Me sabe Sí. mal, Sí, sí, Hombre, sí. entiendo que cerrar, ¿no? ¿Te imaginas? No, Ahora cierran los canales por... No, Yo qué sé, a mí pero en si lo principio, consumen y yo no decir que a mí saben en que principio no me suena bien. O sea, yo voy a ser claro. A mí en principio no me suena bien lo que está haciendo la CNMC. El asunto de la consulta abierta para hablar con los creadores de contenidos, para establecer un diálogo sobre todo esto, creo que es un buen punto porque para empezar se tiene en cuenta ya que hay una realidad laboral nueva y que hay que atajarla de alguna forma. Ahora bien, tal como se está planteando de primeras, a mí no me suena bien y creo que a la comunidad de creadores de contenido en el cómputo no le está sonando bien. Por lo tanto, espero que la consulta pública lleve a que haya una comunicación entre todas las partes para ver cómo van a llevar a cabo esto. Porque el asunto de la policía encubierta, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo investigas de qué manera es algo policía encubierta o no? Si alguien te da, por ejemplo, en especie, no sé, un ordenador, pero que tú luego hablas de ese ordenador, ¿de qué manera tú demuestras? ¿Qué es publicidad encubierta? Porque yo en Instagram hago publicidad de mis vídeos de YouTube. Claro, ¿Eso yo es me refiero, por publicidad? ejemplo, a los unboxing, ¿no? Tú haces un unboxing en YouTube de, yo qué sé, de un Si haces unboxing un de tu... unboxing mal ya, va. Sí, Estamos en bueno, pero por ejemplo, enseñar tu setup, que se ha puesto la de moda, que el Ibai el otro día hizo un vídeo. claro, y te preguntan qué usas, qué cámara usas, y dices, mira, la Sony. Claro, y a lo Hostia, mejor la acabo de- Sony esa te acabo la de- han regalado, te la han regalado Me han Sony. pagado, a mí me acaba de pagar Sony para colar aquí la palabra. Sí. Fíjate. No, pero eso está... Esto lo has eso- dicho por si acaso, ¿no? Yo lo veo todo muy difícil, o sea, muy difícil, pero Sí, y de estaría hecho- guay, porque yo precisamente de hecho- me quejo de gente que descaradamente hace publicidad encubierta y... De hecho, el problema es los recursos humanos que tiene la CNMC. Me comentaban funcionarios que solo son 25 personas. 25 Solo personas 25 para controlar personas. toda la cantidad de contenido. 25 personas en el control de contenidos audiovisuales de plataformas. O sea, son más. Trabajan, creo que, ahora no sabría decir el nombre, pero 400 o 500 funcionarios están trabajando, pero que también trabajan para telecomunicaciones, para el correo, para tema de... O sea, trabajan para todo el tema de la competencia, etcétera. El tema audiovisual son muy pocos, de hecho, ¿no? Entonces, el problema es que trabajarán sobre denuncias. Es decir, Claro. que... Eso está guay también. Y entonces... pero el tema del registro está... A ver, también quiero ser prudente en el sentido de que
todo esto que estamos diciendo, la gente lo ha detectado y ahora que se está discutiendo en el Congreso, se están introduciendo enmiendas para que estos agujeros queden bien, intentar al menos que no queden tan evidentes, y por tanto la ley final puede cambiar mucho. Además está todo el tema de la cuota Netflix, ¿sabéis?, del catalán y tal. O sea que hay unas negociaciones súper importantes porque afecta a muchos millones de euros de la Antena 3, de los grandes grupos, que son los grandes impulsores. Oye, que el Ibai no puede hacer publicidad si le salga... Ese es el asunto, que son los grandes grupos mediáticos presionando para que los creadores de contenido que son su competencia... que los pongan en vereda. A no ser que sea pues product placement de eso que pones detrás, que también lo hacen las teles y no sale ahí publicidad todo el rato. No sé, yo es que viendo el desparpajo de Televisión Española haciendo publicidad y no sé las multas que le ponen, pero está claro que la multa es mínima porque anda que Masterchef, la publicidad que hay ahí es descarada. Presuntamente. Operación Triunfo con los donetes y tal, era como, madre mía, o sea, es descarado eso. Claro. Operación Triunfo con los donetes era, digo, pero me la están colando aquí. También presuntamente, por favor. Sí, claro. Esto que estáis comentando, por ejemplo, de que te paguen en especie, a mí me pasa, me regalan un montón de cosas las marcas, pero estás obligado a poner que si tienes una relación continua con la marca de que continuamente te está regalando cosas, tienes que poner que es una colaboración pagada. Aquí hay otro melón que yo veo mal, que las marcas paguen con especie, ¿eh? Sí, Eso, claro, vale. pero es que además es una... No puedes vivir de Red Bull, claro. No de Red Bull, pero a mí, por ejemplo, me alimentan un montón de marcas, ¿sabes? Y es como, vivo en esa precariedad en la que o acepto que esta marca me pague tanta compra al mes en sus productos, o aparte de la colaboración que podamos tener... Mi opinión sobre eso es, depende de si necesito yo el producto, igual sí, mira, que te lo ofrecemos, es como, vale, me lo iba a comprar igual. Técnicamente es como si efectivamente, efectivamente. A ver, claro, yo aquí, perdóname, es que en pero... mi caso es diferente porque como hago mucho contenido respecto a veganismo, Sí. pues me regalan pues, platos preparados, o sí que tengo una colaboración continua con una marca. Mira, No, que me paguen más. Sí que tengo una colaboración continua y muchos de sus productos son productos que yo ya usaba, pero pues ahora me dan los de su marca y pues mira, pues menos el gasto de compra que me hago yo al mes. Pero pierdes la libertad de decidir en qué te gastas tu propio dinero. eso puede, bueno, Claro, Bueno. que no, o sea, no te dinero? critico, ¿eh? No. Y entiendo tu muchas marcas se situación, enfadan, ¿eh? Cuando les dices, no, prefiero cobrar en dinero, se enfadan un huevo. A mí me ha pasado y es como, a ver, señor. Claro, pero y si tú quiero decir, No puedo pagar tú el alquiler no lo más. puedes pagar con no, por supuesto, la marca que no, te por da, no sé, supuesto, claro. por supuesto. Bueno, es que a mí me ofrecen cada cosa. Hay cosas que no acepto por ética, pero yo por ejemplo, pues por ética, por valores, acepté otra que es que me pagaban 1 euro por cada compra que se hacía con mi código. 1 euro, independientemente de cuánto la gente hiciera su compra, a mí me daban 1 euro. Lo acepté por colaborar con esa pequeña empresa, pero al final es lo mismo, es como yo tengo un trabajo, estoy haciendo un trabajo, creo un contenido respecto a pero tus no era un plus, te pagamos mínimo eso y luego a partir de aquí no, un euro. No, te regalo los productos para que los pruebes y si la gente de tu comunidad los compra, te doy 1 euro por cada compra. Y es que lo que les digo a las marcas en ese caso es que ellos hacen una apuesta, o sea, si deciden anunciarse conmigo, o sea, no puede ser que el único que esté arriesgando sea yo, o sea, si tú como marca quieres anunciarte aquí, tienes que arriesgarte, si luego no sale bien la promoción, ha salido mal, me sabrá mal a mí también. Porque Me lo apunto. Claro, yo les digo eso, en plan, es que si tú no apuestas, si tú tiras a todos, ¿sabes? Es como, si sale bien, genial, y si no, pues mira, le sonará a la marca, pues eso está mal, me parece feo y me ofende, yo les digo eso, me ofende la promoción, yo les digo eso. Me está ofendiendo. Si has visto mi contenido, sabes que eso puede acabar mal. No, retornando al asunto de la CNMC, me metí porque tenía una notificación administrativa, ya me daba miedo meterme a verlo, de la CNMC precisamente, y parece que, bueno, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aprobado por Real Decreto 657/2013 de 30 de agosto por la presente, se notifica el acuerdo por el que se archiva el periodo de información previa sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de Furor Producciones Sociedad Limitada. Es decir, que por fin se
se ha archivado el periodo en el que nos exigían una cierta información adicional sobre nuestra empresa por habernos registrado inicialmente en la CNMC. Lo he comprobado ahora porque es que... ¿Eso es bueno o malo? Es bueno en el sentido de que nosotros dijimos, bueno, vamos a salirnos de este registro porque no podemos cumplir lo que nos exigen. Claro. Nos exigen una serie de cuestiones que no podíamos. Pero claro, imagínate el estrés de una pequeña empresa. ¿Qué información era, por saber? Es un documento en el que te pedían información financiera sobre la productora, pero es que además te exigían una serie de condiciones, por ejemplo, de que tu contenido se pudiera ver por parte de personas, no sé, que tuvieran problemas auditivos o problemas de... Claro, que necesitas una financiación para poder llevar a cabo un contenido de ese estilo. A priori todo eso está muy guay, que sea inclusivo para todo el mundo, etcétera, pero claro, yo lo he intentado hacer con subtítulos y he estado una semana haciendo subtítulos. Si tengo que pagar a alguien, igual el contenido no se le cuenta, que claro, aquí está el tema de... Por intentarlo lo he intentado, pero la realidad es otra. Total. O sea, sí, la idea está guay, pero... Sí, porque al ser una televisión lineal entras en una rueda de obligaciones muy superior a la que tienen los creadores de contenidos en general. Porque las televisiones online tienen que pagar a Televisión Española según su facturación, tienen que invertir en obras europeas según su facturación, etcétera, etcétera. Por eso es lo que nos exigían, efectivamente. Por eso entre el 3 y el 5% del presupuesto del beneficio que tuvieras tienes que pagarlo para obra europea. Y es como, pues, por favor, si no tenemos para comer, de verdad. Pero si tienes negativo te pagan. Bueno, si no eso las ganancias, por lo menos. Sí, por eso... Entonces, la regulación, ¿a qué creador de contenido va dirigido? Porque si la gran mayoría son pequeños creadores de contenido, les puede afectar más incluso. Bueno, entiendo que la regulación, si va por estos cauces, va mal encaminada. O sea, la regulación tiene que ser para que haya mayor intercomunicación entre las plataformas y los creadores. Tiene que servir como, digamos, árbitro entre las plataformas y los propios creadores de contenido. Lo que no puede ser es que suponga más trámites burocráticos, más trámites administrativos a creadores de contenido que muchas veces no conocen cómo funciona todo esto. Que ya somos autónomos, o sea... Que claro, yo, por ejemplo, con el equipo de Furor, pues somos una empresa, hemos tenido que aprender sobre la marcha mucho sobre todo esto y de alguna forma pues hemos podido sortear algunos de los obstáculos, pero imagínate un chaval de 20 años que acaba de empezar a hacer stream, que le piden que tiene que registrarse aquí, que tiene que sacarse de esto, lo otro, le pones una cantidad de obstáculos que le van a obstaculizar el hecho de querer dedicarse a crear contenido, ¿no? Entonces, pues hombre, vamos a ver cómo ponemos las cosas con un poco de serenidad, ¿no? En este sentido. ¿A ti te da miedo? Porque yo todo lo que he escuchado ya me está... No, miedo no. Palo, si acaso, si mañana. Palo. Si yo tengo que ir ya a hacer un papel que todavía no me ha quedado claro el número a Hacienda, digo, y llevo 2 semanas de retraso. Digo, si tengo que hacer otro, oh, madre mía. Yo no me había atrevido a abrir el expediente, ¿eh? Yo no me había atrevido a abrir el expediente y lo he abierto aquí en directo. He dicho, voy a abrirlo a ver. Aquí. Y sí, he dicho, en este momento estamos Pues hablando de es la buena CNMC. noticia, ¿no? O sea, Sí, parece que sí, que ya nos dejan en paz. Para que sea un aplauso, ¿no? ¡Bravo! Riguroso y directo. Que está muy guay eso que decían ellos, porque, por ejemplo, una de las cosas que hacemos también dentro de la UGT, que hay organizaciones de trabajadores por cuenta ajena, pero también organizaciones de autónomos, es, bueno, explicar a la gente todo este papeleo que ha de hacer, porque ya no es solo el papeleo, eso que has leído tú, porque tú estás acostumbrado a leer eso, pero eso se lo lee cualquiera y es como, vale, me lo traduces porque no... Claro. Por favor y gracias. Claro, entonces... O sea, no solo eso, es interpretar el lenguaje jurídico, es que a veces se necesita un abogado para que te ayude a hacer determinados trámites o una abogada. Entonces, por eso también es súper importante todo esto, porque a lo mejor, claro, una persona no puede pagar a una abogada para que le hagan, pero entre todos, entre no sé cuántos mil, pues a lo mejor sí que puede haber un salario para que esa persona ayude a todos en un momento que lo necesite. Y pongamos en un hipotético caso, José, que quiere dedicarse a ser streamer de videojuegos, Sí. por ejemplo, José XX12, Sí. por ejemplo. ¿Cómo podrá contactar con la asociación para que les ayude, para saber cómo debe de gestionar su canal y su contenido? Con esta asociación, a través de la página web de UGT, yo creo que es lo más fácil, que es ugt.es. Y, por ejemplo, aquí a nivel de Cataluña, desde Avalot también hemos trabajado mucho este tema. Entonces, nuestra web, que es avalot.cat, o las redes, que es avalot.cat. Entonces, nos escriben por aquí y a partir de aquí nosotros los ponemos en contacto con la red de contenido y nos ponemos a trabajar. Claro que es como un problema en general, ¿no? Son los problemas que ya tenemos en nuestra sociedad llevados al mundo hiperreal, ¿no? Si hay muchos trabajadores en su día a día que no saben a dónde tienen que acudir, que no conocen los convenios, que no saben cuáles son sus derechos,
Pues imagínate en una profesión nueva, en una plataforma digital, en algo que estamos experimentando ahora, los problemas que ya tenemos en nuestra sociedad, que no estamos sabiendo atajar, se reproducen en el mundo hiperreal, en las relaciones que se dan dentro de Internet. ¿Y llega a tiempo esta regulación? Es decir, los creadores de contenido llevan existiendo desde hace mucho tiempo, desde que prácticamente inició YouTube a su existencia. Entonces, ¿esta regulación llega a tiempo? Yo creo que mejor tarde que nunca, la verdad. Y mejor tarde que nunca que nos organicemos, que nos unamos las creadoras de contenido, que nos informemos, porque la información es poder y nosotros no estamos teniendo la información, así que tenemos que obtenerla y que nos organicemos, nos informemos para poder regular desde la totalidad de todos los actores que se encuentran dentro de esta cuestión. ¿Añadir algo? No, muy bien, está muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Si alguien quiere hacer una pregunta, es su momento. Oye, podemos leer también del chat, ¿no? Si hay alguna pregunta. Hoy tanto, adelante. No te quiero coger las cartas. No, toma. Pues sí. A ver, espera. Bueno, hoy presentamos cuál es mi cámara. Si hay preguntas en el chat, adelante, pues también, mira. Tampoco es que... ¿Lo has dicho todo? ¿No te queda nada? No. Ahora mismo estoy improvisando. ¿Hay alguna pregunta en el chat? De momento no, pues, ¿alguna pregunta aquí en el... Creo que hay un micro, la gente? Yo lo traslado, si nadie quiere, no pasa nada. Sí, Podemos- ¿Que se acerque Twitch, ¿no? O sea, ¿que se acerque la persona para que se te vea por Twitch o no? ¿O quiere ser anónimo? ¿No hay micro o no? Porque igual, Sí, hay micro, pero yo qué sé. Que grite. Alguien ha también. levantado la mano, ¿no? ¿O no? Es que la primera pregunta en las charlas suele ser la más Sí, complicada. es la difícil. La persona que dice... Bueno, aquí habla- y en todos lados, en Sí, las clases siempre, también. Siempre. El primero es el que dice, a ver, ¿quién va a ser? Seguro que hay varios que tienen preguntas, pero dicen... Sí. Y si no es una pregunta, siempre es lo típico de, no es una pregunta, una pero es una reflexión. reflexión. Wow, no, eso lo conseguimos. Alguien está señalando a alguien. Hay una pregunta. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿a partir de qué momento vosotros creéis que una persona se puede considerar creador de contenido? Y si dentro de los creadores de contenido hay tipologías, hay grupos, dependiendo del nivel de visualizaciones, suscriptores, etc. Esa es la pregunta. Que creo que tendrás que repetir porque Repítelo, tanto el Camila. micro. Hola. Y Hola. vamos. ¿Se escucha, no? Vale. Ahora sí. Mi pregunta es, vosotros, ¿a partir de qué momento creéis que una persona puede considerarse creador o creadora de contenido? Y si dentro de esta categoría hay subcategorías de tipos de creadores de contenidos, pues a efectos de posibles futuribles regulaciones o beneficios o obligaciones que tengan que tener las plataformas con respecto a estos creadores. Ujú. ¿Quién se atreve? A ver, yo creo que sí que existen tipologías. Creo que depende de un montón de variables que tenemos que debatir socialmente y dentro de los creadores de contenido, incluso con las plataformas, de qué variables, pero por ejemplo, pues el impacto es una, el número de seguidores es otra. Yo creo que las propias plataformas ya tienen su propia idea de quién es un creador de contenido y es el punto de cuando empiezas a monetizar, ¿no? Es un punto bastante claro, es una variable bastante clara que te dice si puedes empezar a ser un creador de contenido. Claro, si es que te están empezando a pagar por lo que estás haciendo, aunque sea una mierda, pero te están empezando a pagar. ¿Y cuándo llega ese momento? Por ejemplo, en TikTok son unos 10.000 seguidores. Pero TikTok monetiza fatal, según me has Sí, dicho. claro, y además nadie sabe sacar el dinero, o al menos yo no sé, que me lo digan. Yo te digo el mismo problema, ¿eh? ¿Cómo ¿verdad? que Sí. nadie sabe sacar Tú el ves dinero? crecer el dinero. Hostia, qué bien, qué alegría, Sí, tengo además, dinero. cada poco te ponen no sé cuánto, 0,01, 0,2, y vas sumando, ¿no? Y de repente ves ahí, Es un poco ostras. así el baremo, al mío, ¿eh? Sí, son Sí, céntimos. entonces de repente tengo tanto, depende de muchas cosas, depende del algoritmo, depende de cuándo comenten, cuántos envían, cuánta gente se queda mirando el vídeo, cuántas veces ven el vídeo, depende de un montón de factores, ¿no? Y te va subiendo ahí el dinero, pero luego tú no sabes sacarlo. Yo es que no puedo, creo que Solo son lo 80 ves euros, ¿no? crecer. Yo no he llegado a 80 euros, creo que no puedo todavía sacarlo. Lo está comprobando en Sí, directo. sí. No quería, hoy creo que 2 céntimos he ganado, pero bueno. Bueno, enhorabuena. Yo creador de contenido, por eso, yo creo que todo el mundo es creador de contenido, lo que decía un poco al principio. O sea, ahora había gente haciendo Instagram y stories, o un hilo de Twitter de algo que yo creo que todo el mundo es creador de contenido. Sí. Pero claro, la diferencia de poder vivir de ello sí que es algo significativo. Claro. Pero como creador yo creo que todo el mundo, o sea, no... Pero o sea, que- ¿se puede vivir de ello?
Bueno, depende de 1000 factores, ¿sabes? Yo en mi caso sí, entonces estoy contento. Ahora, hace 2 años no. Pero no sé, o sea, pero imagino que... Es que no sé. Imagino que lo mismo que pasaba antes cuando... Es que tienes que estar como mucho tiempo trabajando gratis para poder vivir de ello, ¿no? Y eso en ningún trabajo existe. En ningún trabajo tú te pones de camarera a trabajar 2 años gratis. Bueno, A ver, ahora sí. tenemos No debería aquí- ser. No debería ser porque tenemos aquí el mundo becario. Iba a decir que eso, hace- el periodismo es así. Es verdad. El periodismo tienes que ir Pero entonces encadenando... No, pero claro, Te doy ¿qué visibilidad. pasa? Los becarios ahora hemos conseguido con la reforma laboral que sí se regule los becarios que hacen prácticas extracurriculares. Ahora hay un pacto que en los próximos 6 meses se tienen que regular las prácticas curriculares, que sin ellas no terminas la carrera o los estudios que estés haciendo. Que estos es porque qué hicieron con los becarios y qué está pasando con algunos becarios todavía, que al final es un contrato mercantil y se cargan de un plumazo toda la legislación laboral que llevamos años y años luchando para conseguirlo. Entonces, lo que no puede ser y lo que siempre hemos defendido es que una persona, yo que sé, un becario, vale que está aprendiendo, vale que una persona puede no haber acabado sus estudios, pero está haciendo un trabajo para la empresa. Totalmente. O sea, fueron las El empresas... mismo trabajo en muchos casos, ¿no? Y en muchos casos se están haciendo faenas estructurales dentro de las empresas. Lo que se ha conseguido con los extracurriculares es que ahora todo eso tenga que pasar por la representación legal de los trabajadores y de alguna manera se pueda controlar qué está haciendo cada persona, porque si es un puesto de trabajo que es esencial para la empresa, tienen que tener un contrato de trabajo habitual y no de prácticas como venía siendo hasta ahora. Y entonces lo que nosotros defendemos es que una persona siempre tiene que estar cobrando algo, porque a ti la empresa, o sea, fueron las empresas las que quisieron aquí, lo de las prácticas se pervirtió muchísimo con Bolonia. Sí. El movimiento estudiantil estuvo súper en contra, se hizo igual todo este tema. Y o sea, eran las empresas las que querían que los jóvenes hicieran prácticas, que ahora venden un poco el discurso contrario de, ostras, que a mí me cuesta dinero, tengo joven. Claro, por eso lo tienes, ¿sabes lo que te digo? O sea, a ver, entonces, lo que tiene que hacer es, o sea, dejar el discurso este victimista y tú cuando tienes una persona trabajando, le tienes que pagar y eso tiene que estar establecido en un convenio colectivo y tiene que estar regulado. Y entonces, o sea, yo esto creo que deberíamos ir a que sea como categorías profesionales. Pero una cosa, por ejemplo, lo que decía ella de que, claro, estás mucho tiempo trabajando sin ganar un duro, claro, eso es así, pero yo no se me ocurre cómo eso se puede solucionar, porque yo también he estado mucho tiempo, pero bueno, en medios online, pero también en radios que no vi un duro, nunca he visto un duro de una radio, y he estado en Radio Premiama, Radio Ciudad de Badalona. Por eso Radio digo Curna, ya, que los Radio problemas que se dan Tarrasa. ya en la sociedad se están trasladando, no es que se estén solucionando en la realidad, sino que se están trasladando a las ¿Cómo? plataformas digitales, al mundo digital, y tenemos que ¿Pero cómo se hablar puede de ello. hacer? ¿Cómo? Bueno, Sí, pues pero eso, ¿cómo? por Bueno, ejemplo- yo me gustaría, o sea... Bueno, claro, esto A es mí lo también que me esto es todo el interesa, trabajo que hay que hacer desde la red de creadores y creadoras de contenido. O sea, al final, entre todos, es como establecer unos límites mínimos y máximos y a partir de aquí empezar a negociar con las plataformas y con los medios y bueno, ir poniendo límites. Entonces, ¿cuándo queremos juntos? O sea, yo qué sé, pues hay gente que no es creadora. Yo soy creadora de contenido porque tengo Instagram, pero todo el mundo sabe que no vale nada. O sea, quiero decir, no le dedico... O sea, Pero está le claro no, que hay pero le una puedes serie- dedicar muchísimas horas y aún así que no Claro, tenga ya- entonces, claro, pero supongo que con los baremos, que eso sois vosotros los que tenéis un poco que decidir, porque sois los que sabéis, o sea, en qué punto una persona, aunque cobre poco o tenga poca repercusión, se puede empezar a considerar que es profesional o no. Entonces, todo esto es lo que hay que ir poniendo límites y negociando y poner, pues eso, entre todos, al final, pues entre una persona que tenga muchos seguidores y que a la plataforma le interese mucho, ayudar a la que no tiene tantos, que está empezando, porque decir, pues si no te interesa esta, igual yo tampoco te intereso. Entonces, es la manera de hacer presión, que es la manera clásica de organizarnos en el mundo del trabajo, en el mundo Totalmente. fuera del mundo virtual. Claro. Entonces, entre todos ir haciendo presión. A mí lo que me gusta de la red de creadores precisamente es el punto que dices de ayudarnos mutuamente, ¿no? O sea, de que sea un proyecto, una iniciativa, ya no solamente que pretenda buscar los derechos de los propios creadores de contenido o establecer un diálogo con las administraciones o con las propias plataformas, sino que sirva pues, para que estemos aquí ahora, nos conozcamos, podamos charlar, podamos descubrir, digamos, cómo colaborar en conjunto, cómo trabajar en conjunto, que sea un espacio abierto a que más creadores de contenido quieran, pues bueno, pues aprender cómo trabajar en este ambiente en conjunto, en colectivo, ¿no? Lo que decía al principio de la atomización individual que estas plataformas pues crean al final con sus lógicas, ¿no? Que salgamos un poco de ahí y que aprendamos a trabajar en colectividad, que creo que es fundamental y casi revolucionario cuando hablamos de lo que es hoy Twitch, YouTube, etcétera, etcétera. Pues nos vamos a quedar con esa idea de colectividad porque nos hemos acabado el tiempo. De hecho, creo que vamos tarde. Así que la charla ha terminado. Uy, ¿queréis
¿Queréis aplaudir? Espera, una pregunta. Es que ha habido un... Dime. Vale, a ver si se me escucha. Bueno, lo primero, no me sorprende antes, Carlas, cuando has dicho que no, que desconocías esto de la Comisión Nacional. Y es que la consulta pública sobre la propuesta de comunicación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para identificar a los nuevos agentes audiovisuales o, muy boomer esto, bloggers, se inició el 31 de enero de 2022 y acabó el 1 de marzo esta consulta. Cuando hay muchísima gente que no lo sabía. O sea, eso me parece bastante desconcertante. Yo conocía la consulta, lo único que estoy un poco de... sí, pero es que tu situación es la de muchos. Vale. Y luego la pregunta que quería lanzar es... O sea, la consulta ha terminado, vale, eso no lo sabía. Entonces, sí, a mí me sale rechazada y yo no la he rechazado. Pero el debate, no hay debate, ¿se ha acabado? ¿Se han engañado? Yo sé con quién habrán hablado. No, del 31 de enero de 2022 al 1 de marzo de 2022. Un mes de Me sabe muy mal, pero es que no te puedo dejar hacer la pregunta. Pero ya la he hecho, ¿no? No, esto era una reflexión. Bueno, vale, una reflexión. Pero estaban prohibidas las reflexiones. Sí, eso está mal. Es verdad, de base está mal. Se lo tendrás que hacer fuera de cámara. Porque haga rápido, ¿no? O sea, va, hazla rápido. Venga, va, muy va. rápido. La pregunta es directa. ¿Deben estar los medios de comunicación en estas nuevas plataformas? ¿Deben competir? Y mi respuesta es sí. La compro porque es interesante. Vale. ¿Hay tiempo de explicación o no? Va, tienes. No, mi tienes respuesta 2 es minutos. que sí. De hecho, lo ideal sería que el día de mañana los medios de comunicación y la gente que trabaja en ellos sean creadores de contenido más y que, independientemente de trabajar un día en 4 y luego estar por la tarde en Furor TV, ¿no? Puedan compaginar eso. Yo creo que eso sería lo ideal. Incluso ahora, a mí me está gustando mucho ver cómo a nivel de publicidad y marketing de contenidos, que esto es otro tema, digamos. Pero bueno, por ejemplo, Salvados, yo lo sigo mucho. Ahora Salvados a nivel de Instagram han empezado a hacer los hilos de Instagram de 8 stories que no sé qué. Eso per se ya es contenido y hay gente que solo consume eso. O yo creo que está guay que se vaya creando esa simbiosis, que todo sea contenido y todo sea publicidad, digamos, del contenido. No sé. Ahora sí, sí. yo estoy de acuerdo. De hecho, ya están. O sea, los medios de comunicación, es lo que tú dices. Por eso, no. Ya se encuentran en las plataformas porque tienen que hacerlo, porque la televisión, los medios de comunicación clásicos se están quedando per se obsoletos. Entonces, o se pasan a los mundos digitales o... Bueno, no sabemos qué va a ocurrir. Es que Pero la creen tendencia sinergias es y que negativa. la televisión no sea algo tan clasista y tal. Es que no, ¿por qué no miras la televisión? Bueno, yo al menos no la miro porque la veo y digo, madre mía, es que eso igual le interesa a mi abuelo, pero a mí no. O sea, es con un formato además arcaico. Yo invito a la audiencia que nos está viendo que se metan en el canal de Radio Televisión Española, de Radio Televisión Española en YouTube. Un titular que no quiero que parezca, bueno, pues que lo estamos tratando con poca sensibilidad, pero la forma en la que ponen los titulares en los vídeos es muy youtuber, o sea, se están adaptando. Los ucranianos, si ponen ucranianos en mayúscula, huyen del país hacia la Unión Europea en mayúscula, ¿no? El uso de minúsculas o mayúsculas es algo muy youtuber que ya Radio Televisión Española está aplicando en su canal de YouTube y en todo, de hecho, emoticonos, vamos, que están ya dándose cuenta de que tienen que adaptarse a estas plataformas. Está claro que el paradigma parece que está cambiando. Por supuesto. Sí. Y por desgracia nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a terminar esta charla, pero no os preocupéis porque la jornada solo acaba de empezar. Volvemos a las 3:30 para la segunda mesa sobre videojuegos, creadores y, importante, creadoras de contenido. Después de la pausa para comer, porque somos personas, hay que comer, escucharemos a Miare Project y a Dioscript junto con Jordi Maquiavelo, gracias, para descubrir cómo funciona el mundo de los streamers de videojuegos. Así que aproveche.